¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en un fin de semana de elecciones en la Argentina y con los mercados realmente siendo noticia, ¿no? Hemos visto hasta la jornada del viernes en que estamos grabando este programa, bueno, un índice Merval en lo que tiene que ver con nuestro mercado de acciones que sigue ganando posiciones más allá de alguna toma de ganancias intermedia que hemos visto en la primera mitad de la última semana. Y bueno, hay un dato que me parece refleja claramente el ciclo virtuoso en el que está la bolsa argentina, que ha crecido prácticamente 60% en lo que va de este año 2017. Por supuesto que también hay razones desde el contexto internacional que contribuyen a explicar esta escalada que han tenido las acciones en la última etapa, porque tenemos un contexto muy positivo para mercados emergentes y por supuesto también para mercados desarrollados. Siempre le decimos que las bolsas internacionales, particularmente los principales índices de la bolsa de Estados Unidos, están marcando máximo histórico tras máximo histórico. Esto lo hemos visto incluso a lo largo de esta última semana que estamos cerrando este viernes. Así que bueno, le vamos a proponer en esta edición de Mercados y Empresas, bueno, dedicarle buena parte de nuestro tiempo a analizar qué está pasando y principalmente qué puede pasar en los mercados desde el próximo lunes, cuando ya tengamos puesto el resultado de los comicios de este domingo. Para esto vamos a estar entrando en comunicación telefónica, como hacemos habitualmente, con Mar del Plata Bursátil, para describir lo que ha sido el humor de los mercados en esta semana. Y también vamos a compartir una charla que vamos a mantener con Julián Josovich, analista técnico de mercados que periódicamente nos acompaña aquí en Mercados y Empresas, para que nos cuente su visión de lo que puede pasar en la bolsa argentina desde el próximo lunes. También vamos a hablar de inflación, porque usted sabe que el dato de septiembre que comentábamos la última semana estuvo bien por encima de las expectativas del Banco Central y de los analistas aquí en la Argentina, 1,9%, es decir, es un dato que realmente se escapó a las proyecciones de analistas y de Federico Sturzenegger, el presidente del Central. Pero bueno, el propio Sturzenegger esta semana, durante la presentación del informe de política monetaria trimestral del Banco Central, bueno, dio a conocer su opinión, su visión de lo que está pasando y lo que puede pasar con la inflación en los próximos meses. Así que vamos a compartir fragmentos de lo que fue su exposición para que usted tenga idea cómo está viendo el presidente del Banco Central el fenómeno de desinflación en nuestra economía actualmente. Bueno, esos temas van a ser los centrales en la próxima hora aquí en Mercados y Empresas. Ahora abrimos hablando de temas que tienen que ver con la economía local y otra vez, una vez más, refiriéndonos a lo que es el movimiento de contenedores en el puerto de la ciudad de Mar del Plata. Usted sabe que este es un tema muy importante a nuestro juicio para lo que es el desarrollo económico local y regional. Un puerto plenamente operativo permite que salgan y entren mercaderías del país, ¿no es cierto?, por exportación e importación desde nuestro puerto. Y bueno, hay novedades permanentes en este tema. En esta semana en particular le damos algunos minutos a lo que tiene que ver con el principio del proceso de consolidación de cargas aquí en nuestro puerto, algo que hasta el momento no se hacía y que permite reducir una vez más el costo de la logística para las empresas de la zona. Sobre este tema conversamos en la semana con Emilio Bustamante. Nunca habíamos consolidado carga en el puerto de Mar del Plata. Consolidar es acomodar dentro de un contenedor la mercadería que se va a exportar o la mercadería que llega de importación. Esto siempre se ha hecho en las plantas de cada una de las firmas. En el caso, por ejemplo, de Cabrales, que importa café, llega el café y lo que se hacía era el contenedor se ponía un camión multiplicado por la cantidad, por ahí vienen 6, 7, 8, se lleva cada uno de los contenedores en un camión. Iban hasta el aeroparque, que hay un depósito, en ese depósito se abría, se bajaba la mercadería, la aduana la revisaba y acto seguido el camión volvía al puerto y entonces acá quedaba. Luego en el aeropuerto esa mercadería se carga en los camiones que tiene de Cadasa y los llevaban hasta el parque industrial. Entonces, ahora con esta nueva iniciativa y con la apertura también que ha hecho aduana en este aspecto que está colaborando, está bajando muchísimo el costo de la logística, porque estos son más o menos, calculamos nosotros, unos 1.000 contenedores por $1.000, 1.000 y pico de dólares que salía todo. Va a haber un ahorro muy importante, por lo menos creo que las empresas se van a ahorrar por contenedor entre 700 y 800 dólares. Entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque el contenedor, ya los últimos, directamente en los galpones nuestros que estamos en zona primaria aduanera, se desconsolida, se abre el contenedor y entonces la mercadería va hacia el parque industrial directamente desde el puerto y pueden ir camiones más chicos, no necesariamente tiene que ir el contenedor, o sea, pueden ir camiones más chicos o por ahí
siguiendo con el ejemplo que es Cabrales, puede dejar las bolsas depositadas en el puerto hasta que necesite la mercadería, porque no tiene lugar. Esto es muy habitual en el comercio exterior. Y lo mismo con la exportación. Se exportó el otro día, se consolidaron dentro de los galpones nuestros unos bancos de prueba, una firma que produce y exporta en Mar del Plata, que o sea, cosas que no conocemos. Por eso un poco nosotros hacemos la difusión. Es una firma que exporta, en este caso exportó a Costa Rica, bancos de prueba para motores y para vehículos tipo lo de BTV. Y bueno, vinieron los cajones, se bajaron, se abrieron, se revisaron, temas de seguridad, narcotráfico, etcétera, todo con cámaras, etcétera, etcétera, ¿no? Con seguridad total. Y una vez que fue revisada la mercadería, se consolida dentro del contenedor y se prepara para exportar. Eso es muy importante y es generar nuevos puestos de trabajo en el puerto. Y como usted ve, este inicio de consolidación de cargas de exportación y de importación en el puerto de la ciudad de Mar del Plata es otro paso más, ¿no? Como le decía en la apertura del programa, para lo que es la reducción de costos para las empresas de la ciudad de Mar del Plata y de la región, ¿no es cierto? Mucho se habla de la competitividad y en esto hay cuestiones estructurales, ¿no? Como estos temas de tener un puerto operativo, de tener un puerto que seduzca a las empresas de la zona a movilizar sus cargas aquí desde el puerto local, que evidentemente está dando pasos sucesivos hacia una mejora, le diría, prácticamente continua. Ahí Bustamante hablaba de una reducción de costos que aproxima más o menos entre 800 y 1000 dólares por contenedor. Esto tenga en cuenta que no solamente mejora la rentabilidad de las empresas de la zona, lo que les permite crear empleo, sino que además las vuelve más competitivas a la hora de hacer el número final de movimientos de carga de exportación y de importación. Y por supuesto que todo esto va dando resultados, ¿no es cierto? Nosotros periódicamente le contamos cómo nuevas empresas de Mar del Plata y de la zona se suman a exportar o a importar por nuestro puerto. Bueno, este proceso se sigue dando y también se continúa, diría yo, dando el interés cada vez mayor por parte de las navieras de llegar a nuestro puerto, con lo cual están incrementando la frecuencia de llegadas de los buques portacontenedores. Sobre estos temas conversamos con Bustamante en el segundo tramo de la charla. Estamos de a poco incorporando nuevas cargas, como es todo lo que es el cordón frutihortícola, con lo que es frutilla, kiwi, etcétera, etcétera. Hay gran cantidad de carga, miel, carne, bueno, se me escapa, pero hay muchísima mercadería. Lo que pasa es que el puerto es un puerto, ha sido considerado y tomado como únicamente un puerto pesquero. Y eso ha hecho que no se arrimen otras industrias a nuestro puerto. Por ejemplo, lo que es la industria textil, bueno, hemos empezado con cargas que vienen de China, Italia, Perú, sobre todo la firma Rafael Giardino, que es quien más utiliza el puerto, pero bueno, faltan todos los demás, que son muchísimos. Sabemos que la industria textil, Mar del Plata es la capital del pullover. Sin embargo, por acá nunca no se han arrimado porque no hay una conexión entre la ciudad y el puerto, que es lo que queremos lograr. No es que queremos criticar lo anterior, sino que lograr una conexión con el parque industrial, por ejemplo, y con otras industrias que hay. De a poco vamos incorporándolas. Ya te digo, cualquier cantidad, igual que la importación. Importación hay casi la misma cantidad que exportación de la zona. Acá nosotros cargamos un buque, no sé, mañana tenemos buque, 90 y pico de contenedores de Maersk, bajamos 6. O sea, podríamos bajar 80. Entonces, todo lo demás viene por la ruta. Tenemos el caso de una de las navieras que nosotros trabajamos, que es Maersk, que lo que es dry, seco, no lo carga por acá. Trae importación, lo cruzamos en la ruta continuamente. Ahora fuimos a Panamá a hablar con Maersk, a decirle, bueno, si siguen en esta postura, no hay problema, no se quejen después de las tarifas. Nosotros vamos, eso es un costo de oportunidad. Nosotros estamos preparados para importar el triple de lo que, 10 veces más de lo que se importa. Si ellos no lo traen, porque no quieren, vamos a tener que comprar el costo de oportunidad. Después hay otras navieras que no vienen, entonces bueno, esas, pero esas son estas navieras que vienen son las que están acaparando todo el mercado, tanto MSC como Maersk. Bien, ahora nos decías que tenés como novedad que MSC comienza a venir con una frecuencia más intensa, ¿no?
Sí, estaba mirando por ejemplo, bueno, mañana tenemos un buque esta semana de Maersk, pero el 30 de octubre entra MSC con un buque que se estaba reparando, que se llama Setúbal, y ya tenemos las fechas, que es 30 de octubre, 6 de noviembre, 13 de noviembre, 20 de noviembre, cada 6-7 días tenemos el buque. Maersk es cada 12-13 días, es lo que tarda su vuelta, así que... obviamente que faltan muchas cosas, hay veces que no hay contenedores, pero bueno, de a poco lo vamos diversificando. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Hasta hoy, mucha gente se preguntaba... ¿Se puede sacar un crédito hipotecario UVA para una segunda vivienda a 30 años? La respuesta era siempre la misma: no. Pero Banco Hipotecario, el que más sabe de créditos hipotecarios, presenta una respuesta mucho más optimista. Sí, ahora podés sacar un crédito hipotecario UVA para segunda vivienda. Y acá viene lo mejor: la relación cuota-ingreso es hasta un 30%. Jáuregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. SPI Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y cambiamos de tema en este tramo de Mercados y Empresas. En unos minutos nada vamos a estar hablando de inflación, ¿no? Como le decía, compartiendo lo que fue la presentación en la semana de Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central, con su visión sobre lo que es el actual proceso de desinflación en la economía argentina. También vamos a hablar de lo que está pasando y lo que puede pasar en la bolsa. Pero ahora le dedicamos este tramo del programa a hablar de lo que fue el último jueves en instalaciones del Hotel Sheraton, el 7º Congreso Regional de la Asociación de Recursos Humanos de la Argentina, filial Mar del Plata. Un evento muy importante para la gente del área de recursos humanos, una participación realmente notable, ¿no? De profesionales de esta área, inclusive de empresarios PYME, que muchas veces son los gerentes de recursos humanos de sus propias empresas. Bueno, presencia de autoridades de ADRA Nacional, que siempre visitan Mar del Plata en ocasión de este Congreso Regional. Y en esta oportunidad, este Congreso se da cuando se está cumpliendo, en este año 2017, el 10º aniversario de la filial de ADRA aquí en Mar del Plata y la región. Así que allí en el Congreso conversamos con dos de las fundadoras de ADRA Mar del Plata, ya por fines del año 2007. En principio vamos a escuchar la charla que manteníamos con Lucía Cabral y su descripción de lo que ha sido este Congreso el último jueves en el Sheraton. Y después la palabra de Norma Chorgunovsky, que es otra de las fundadoras que hace una referencia puntualmente a lo que son los 10 años de vida de ADRA aquí en Mar del Plata. Acá estamos nuevamente en el congreso que realizamos todos los años. ADRA está cumpliendo 10 años en Mar del Plata y este es el 7º congreso que hacemos, con una repercusión, como siempre, muy importante. Este año hemos adaptado la temática a los temas propios que nos preocupan y que nos ocupan, y mirando hacia el futuro de los recursos humanos en la ciudad y en la región. Por eso el nombre del congreso es Surfeando el Presente, Creando el Futuro. Quienes trabajamos en recursos humanos sabemos que diariamente se presentan olas distintas y que tenemos que estar preparados para poder surfearlas de diferentes maneras. Las distintas generaciones que conviven en la empresa, las problemáticas que se presentan con las personas, que cada una somos diferentes y hace que se planteen situaciones y problemas distintos que nos interesa y nos ocupa intentar resolverlos junto con quienes los lideran dentro de cada uno de los sectores.
sectores. Así que nuevamente estamos acá con la convocatoria, que este año además tiene temas que están vinculados con el tema de remuneración variable, con temas de responsabilidad social, el lugar estratégico que tiene recursos humanos dentro de las organizaciones. Vamos a hacer una presentación que es sobre innovación en capacitaciones y otra presentación sobre neurociencias. Así que con una temática variada nos seguimos formando para surfear las olas que nos tocan. Bueno, la verdad que muy feliz, muy contenta. Nos parece un sueño, y para mí un sueño cumplido. En septiembre de 2007, cuando por primera vez nos encontrábamos con Lucía, después de haber estado en un congreso nacional, y dijimos, este espacio está en Mar del Plata, no está. Vamos a generarlo, veamos qué pasa. Y bueno, con la cabeza llena de proyectos nos fuimos a Buenos Aires, ADRA Nacional nos respaldó, de hecho vino Mar del Plata el primer desayuno y así empezamos a trabajar. El 29 de noviembre del 2007 se constituye ADRA filial Mar del Plata. Y de ahí, bueno, ¿qué quisimos lograr? ¿Qué queríamos nosotros? Un espacio de encuentro, un espacio de aprendizajes, un espacio en donde pudiéramos ayudarnos mutuamente contándonos las experiencias, un espacio de capacitación y generar también un espacio sumamente transparente, sumamente honesto, en donde el único interés que nos une es poder conocer más acerca de cómo manejar la gente dentro de las empresas. Todo eso lo estamos logrando, se ha progresado mucho, ADRA Nacional siempre nos respalda y acá estamos año tras año tratando de ver cuál es la temática que más interesa, cuál es la temática que se hace necesario para las empresas y bueno, tratamos de ponerlo después en este congreso que se hace anualmente. Bien. Ahora Norma, ¿qué es ADRA hoy? Te pregunto en términos de participantes, quiénes están en esas reuniones que periódicamente realizan y cómo trabajan. Mira, tenemos una coordinación que generalmente se renueva cada 2 años y está integrada por 3 personas, una comisión que acompaña, los pioneros, nos decimos nosotros que somos aquellos, en donde integra Jorge Terreu también y otros muchachos, una comisión que es ampliada, digamos, y realmente funciona así, a pulmón y sigue adelante, más allá que la coordinación lleve mensualmente todo a cabo la organización de las reuniones de capacitación o de encuentro. Y quienes asisten, empresas de Mar del Plata, los gerentes de recursos humanos de las empresas de Mar del Plata y de la zona a este evento más importante. Pueden ser contadores, pueden ser psicólogos, pueden ser licenciados en recursos humanos o todo aquel que trabaje con personal a cargo, que tenga ese espacio dentro de su empresa. Todo eso lo integramos y bueno, y tratamos de escuchar mucho, cuando la gente se acerca a las reuniones mensuales, tratamos de escuchar mucho las problemáticas que ellos tienen para poder decir, bueno, ¿cómo hacemos para resolver esto? Y si a todos si hay un interés común, sacarlo adelante. Invito también para que todos se sumen, hay reuniones mensuales y todos se suman, entran a la página de ADRA y se publican en ADRA Mar del Plata las reuniones, cuándo las hacemos y dónde. Bien, y nuestras sinceras felicitaciones, ¿no?, a la gente de ADRA Mar del Plata por estos 10 años de vida aquí en nuestra ciudad y la región. Un saludo también a Jorge Terreu, ¿no?, otro de los pioneros en este trabajo que se suma obviamente a las actividades profesionales de esta gente que dedica tanto tiempo a todo lo que tiene que ver con actualización y capacitación de los profesionales del área. Y le decía, siempre hablando de lo que ha sido este Congreso Regional de ADRA en su 7ª edición, que hubo presencia de autoridades de ADRA Nacional. Y en este sentido lo que sigue es la charla que manteníamos con Alberto Carmona, que es el gerente ejecutivo de ADRA a nivel Argentina, a nivel nacional, en un año en que se da otra coincidencia, ¿no? Porque decíamos que se cumplen 10 años de ADRA filial Mar del Plata, pero también se cumplen 50 años de ADRA a nivel Argentina. Así que lo que sigue es lo que nos comentaba Alberto Carmona sobre lo que ADRA realiza en todo el país desde hace 50 años. Bueno, sí, nosotros el 5 de julio la asociación cumplió 50 años de trayectoria en la Argentina, que bueno, fue una asociación que se fue transformando de alguna manera porque comenzó siendo ADPA, que es una asociación de dirigentes de personal, y después en el tiempo se fusionó
y terminó siendo ADRA, que es la ADRA que ustedes conocen hoy. Y bueno, llegó a 50 años de trayectoria como referente de alguna manera en la Argentina, que esto a la vez la hace miembro de una federación interamericana y a la vez miembro de una federación mundial. Y es una de las pocas asociaciones que queda todavía en la Argentina, digamos, y es reconocida mundialmente. Nosotros tenemos a la vez actividades en todo el país, y una de las actividades que tenemos en la región Mar del Plata, que casualmente cumple 10 años y que para nosotros es un orgullo muy grande porque es un grupo de gente que trabaja codo a codo, produciendo actividades, eventos de este tipo de calidad, de excelencia, con gran convocatoria, siempre con el respaldo de una enorme cantidad de empresas de la zona, lo cual eso nos indica que realmente hay un depósito de confianza muy grande, y así que para nosotros es una responsabilidad como institución realmente acompañarlos y estar, como estoy yo hoy acá, acompañando a Jorge, que es nuestro tesorero a nivel nacional, y un poco representando a la comisión directiva, que está dividida en este momento, en estos meses, por la cantidad de actividades que tenemos, y nos tenemos que repartir, al ser todos de alguna manera voluntarios honoríficos, tienen que repartir tiempo entre su trabajo y lo que es la actividad de la asociación. En el día de ayer, por los 50 años, hicimos un precongreso académico en la UBA, que fue un punto de encuentro también entre la parte académica y profesional, donde participaron directores de carreras de las principales universidades del país y profesores, gente del ámbito de la gestión, también como para ver un poco qué es lo que se viene en la actividad profesional. Por eso la asociación este año planteó este eje que se llama Nosotros Mañana, que por ahí lo pueden ver en las redes o en la página de ADRA, que es un poco este planteo de cómo la profesión se proyecta de acá en adelante. No solamente la mirada interna de la organización, sino que el profesional a qué se va a enfrentar. Y esto se puede ver también de alguna manera también lo que plantea OIT a nivel internacional, lo que está pasando en el mundo del trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que se viene? ¿Cuál es el futuro del empleo? ¿Qué es lo que va a pasar con las poblaciones que cada vez son más longevas? Lo que se habla de la economía de plata, que son aquellas generaciones, digamos, que superan los jubilados que siguen activos, y toda esa mano de obra que se va a ser necesaria para el cuidado de la gente, de los adultos mayores, que es otra fuente de trabajo. El tema del trabajo independiente, el trabajo terciarizado, digamos, cómo la gente ya, digamos, los jóvenes o las nuevas generaciones, por decir así, ya no se vinculan de la manera que antes lo hacían. O sea, hay unas problemáticas o, digamos, desafíos que va a tener que tener desde el punto de vista de la profesión, y nosotros nos estamos preguntando eso. Y por eso arrancamos con la parte académica. Tenemos ahora acá este congreso regional en Mar del Plata con agenda propia. Seguimos con una actividad que se hace en gestión pública también. Después hay un encuentro para números 1 de compañías que también organiza la asociación, y finalmente en noviembre terminamos con el Congreso Nacional con 50 años, y es la celebración anual nuestra. Así que eso es todo lo que estamos haciendo, digamos, este año en esta agenda bastante ajustada de acá a fin de año, y con vistas en un 2018, digamos, de replanificar un montón de actividades, digamos, ¿no? Nuevas, porque también como asociación nos vemos en la obligación de alguna manera de seguir al profesional y seguir de alguna manera difundiendo las mejores prácticas que podemos tener, ¿no es cierto?, en la profesión. Ese es un poco el objetivo que tiene la asociación. Pagando los sueldos a través de Banco Macro, tenés una línea exclusiva para financiar el pago de aguinaldos. Conocé todas las líneas crediticias para el desarrollo de tu pyme en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. Asociación de Recursos Humanos de la Argentina, ADRA, filial Mar del Plata, invita al 7º Congreso de Recursos Humanos a realizarse el 19 de octubre de 2017 en el Hotel Sheraton de Mar del Plata. El único congreso de recursos humanos hecho por gente de recursos humanos. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Séntete como en casa, séntete como en Fava, séntete bien, pásalo bien, séntete como en Fava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y pasamos en este tramo de mercados y empresas a hablar del proceso de desinflación en la Argentina. Hacemos referencia a esto diciendo
que, bueno, desde lo que ha sido la inflación del 36% aproximadamente que vivió la economía argentina durante el año 2016, en esta etapa estamos viendo una inflación que desciende con respecto a esa tasa, sin duda. Les recuerdo que en este sentido se está proyectando por parte de analistas y consultores, bueno, una inflación cercana al 21-22% para todo 2017, pero ciertamente el último dato que dimos a conocer la semana previa, que arrojaba un número de 1,9% para la inflación de septiembre, sorprendió a todos los analistas, incluso al propio Banco Central, con lo cual, bueno, es interesante actualizar la visión que los distintos actores, ¿no?, del circuito financiero argentino tienen con respecto a lo que puede pasar con la inflación en los próximos meses. Y esta semana hubo un hito realmente relevante en relación a este tema, que fue la presentación del informe de política monetaria trimestral por parte del Banco Central, la habitual exposición de su presidente, el doctor Federico Sturzenegger, que por supuesto dejó su visión de lo que está pasando concretamente con este proceso de desinflación en el país. Así que de allí, de esa exposición, capturamos dos pequeños segmentos para mostrarle, bueno, cómo está viendo el presidente del Banco Central justamente esta etapa de la inflación en la Argentina. Así que comenzamos compartiendo el primer fragmento de lo que fue el último miércoles la exposición del presidente del Central. Este es básicamente el número central que determina la pauta inflacionaria, y esta es la inflación por trimestre. Es decir, esto básicamente nosotros en estos IPOMES vamos viendo cómo va evolucionando la inflación por los trimestres correspondientes. 2, 1, 8, 1, 7, es decir, que ha habido un proceso de desinflación que ha continuado de manera sostenida durante todo el año. Quizás la última caída no es la que nosotros hubiéramos querido, pero definitivamente es una tendencia de desinflación, como comentaba al principio. Y lo que es interesante es que se ve en todas las regiones. Todas las regiones, ustedes saben que ahora tenemos en el índice nacional, está dividido básicamente en estas 6 regiones. En todas las regiones vemos en el interior del país, es decir, una vez que digamos, las regiones que no son GBA y Pampeana, el noroeste, noreste, Cuyo y Patagonia, hay una desinflación que es un tanto más pronunciada que la que vemos en la zona de GBA y Pampeana, pero el nivel general está implicando una continuación del proceso de desinflación. Ahora bien, dicho eso, nosotros hemos hecho mucho énfasis en las últimas presentaciones de este IPOM sobre la inflación núcleo, que es la que de alguna manera da la tendencia más estable de qué es lo que está pasando con la inflación. Aquí lo ven básicamente desde el principio de la gestión, y nosotros veníamos hablando de la gran persistencia de la inflación núcleo, que se acaba, que lo hemos puesto con un solo decimal para ser un poquito más sencillo. Estos números no son exactamente iguales, de hecho durante este año viene cayendo, pero ustedes ven que quizás la característica más central de este gráfico es la persistencia de esa inflación núcleo, o sea que nos está costando bajarlo de manera más significativa. Quizás la buena noticia en este gráfico es que en el último trimestre la inflación núcleo se movió hacia abajo. Por supuesto no lo que estábamos esperando, pero empieza a moverse para abajo. Recuerden que el Banco Central profundizó su política monetaria más restrictiva por acá, por el segundo trimestre del año 2017. Por supuesto que la política monetaria actúa con rezagos. Quizás era natural pensar que este efecto se iba a poder ver recién unos meses después. Bueno, nosotros creemos que este 1,6 de la inflación núcleo en el tercer trimestre, que es, como ustedes ven, la más baja de la gestión, es el preludio de futuras reducciones que estemos viendo. Pero, sin embargo, para nosotros, para nuestro trabajo de equipo, lo que enfatizamos o lo que miramos o que lo que de alguna manera nos concentramos es que es demasiado persistente para lo que estábamos buscando. Bien, y varias cuestiones interesantes para destacar de este primer fragmento que compartimos de lo que fue la presentación de Federico Sturzenegger. Bueno, en primer lugar, un poco que Sturzenegger está entendiendo el proceso de desinflación que está viviendo la economía argentina, como nosotros lo resumimos habitualmente, ¿no? Una inflación que baja, pero claramente no al ritmo que busca el Banco Central. Habla Sturzenegger, por ejemplo,
de una inflación más persistente, ¿no?, que la que el Banco Central esperaba, con lo cual, y esto ya pasando al plano de los ahorristas que habitualmente colocan sus fondos en Lebacs, bueno, seguramente vamos a tener por delante un periodo más extendido que el que se preveía hasta el momento de tasas de Lebacs e incluso de plazos fijos realmente atractivas e interesantes dentro de lo que es el proceso de desinflación que intenta llevar adelante el Banco Central. Otra cuestión importante y tal vez demasiado técnica tiene que ver con que Sturzenegger justamente hacía referencia a lo que fue el endurecimiento de la política monetaria del Banco Central cuando subió la tasa de interés en el segundo trimestre. Bueno, ese proceso habitualmente, el impacto sobre lo que es la suba de precios se da con rezago, decía el presidente del Banco Central, es decir, el efecto no es automático, con lo cual Sturzenegger lo que plantea es que seguramente estos efectos se van a estar viendo en los próximos meses. Por supuesto que esto es sin duda un proceso para monitorear, pero el presidente central aparece convencido de que el proceso de desinflación está en marcha y se van a observar sus resultados más claramente en los próximos meses. Sturzenegger también habló, y este es el otro tema que vamos a compartir a continuación, sobre lo que puede ser la inflación en el año 2018. Ahí le recuerdo que el Banco Central tiene como objetivo una meta del 10% más o menos 2 puntos. Y bueno, si bien parece alejada esa inflación de la que actualmente está viviendo la economía argentina, bueno, justamente el presidente central en su presentación mostró distintos escenarios que pueden llevar a cumplir justamente con esa meta. Cuando uno mira una desinflación o una inflación punta a punta del 10%, no arranca con 1%, porque ya uno está básicamente dentro de la banda, arranca por arriba y durante el año se va bajando. Por eso nosotros fuimos cuidadosos de decir acercándose, no pusimos ningún objetivo, las únicas metas que hay son 12, 17 y 10 más menos 2 el año que viene, no hay metas intermedias. El año pasado sí tuvimos, porque cuando lanzamos el régimen no teníamos medición de inflación, entonces pusimos el 1,5 o menor en el último trimestre, pero no hay más metas que el 10, 12 y el 12, 17 y el 10 más menos 2. Entonces esto sería una trayectoria que es consistente con el 10 del año que viene, y fíjense, tenemos varios escenarios. Uno, por ejemplo, que se arranca en 1,4 en el último trimestre, bueno, exige obviamente llegar a un 6,8. También acá en el último trimestre uno tiene que tener una inflación que sea mayor a la de la meta del año siguiente, porque si no también es inconsistente. Si uno obtiene una inflación del 1,2 en el último trimestre, hay más margen para que la inflación sobre el final del año sea un poquito más alta y aún así cumplir el 10 interanual. Entonces, esto era un poco lo que tenía, por eso les digo, como estábamos en 1,4, no quisimos decir, y necesitamos 1,4 a fin de año, porque la lectura iba a ser, bueno, se sienten cómodos donde está, cosa que definitivamente no era el caso, entonces usamos esta redacción, pero esto claramente es un poco lo que teníamos en mente. Necesitamos una inflación que, por ejemplo, en estos rangos requiere una trayectoria de desinflación como la que está marcada en el mapa y que permite obtener el 10 más menos 2. Con lo cual, repito, quizás sí esto es lo que de alguna manera es lo que nos dejaría preparados o en el camino para ese objetivo de meta del año que viene. Y lo que intentaba dejar claro Sturzenegger es que claramente para tener una inflación promedio del 10% más o menos 2 puntos, es decir, entre el 8 y el 12%, que es el objetivo del Banco Central para el año 2018, bueno, ese objetivo se puede llegar de distintas maneras y sin tener la necesidad, sin duda, de arrancar el año dentro de ese objetivo, ¿no es cierto? Ahí, bueno, el presidente del Central describía 3 escenarios diferentes, con lo cual, bueno, sigue confiando en la posibilidad de encauzar la tasa de inflación en la economía argentina hacia la meta en el año próximo. Pero bueno, hasta aquí entonces lo que ha sido la referencia a la presentación de Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central, y su visión de lo que es el actual proceso de desinflación en la economía argentina. Y ya pasamos directamente a hablar de lo que ha sido la semana en los mercados financieros. Le decía que vamos a dedicar más tiempo que lo habitual a lo que ha pasado y lo que puede pasar en las bolsas. Y abrimos como siempre hablando de los mercados internacionales. Y en este sentido, bueno, la noticia de la semana fue el avance en el Congreso de los Estados Unidos del proyecto de reforma impositiva
del presidente Donald Trump. Esto se dio concretamente a partir de la aprobación en el Senado estadounidense del presupuesto de la mayor economía del mundo, lo que abre las puertas a que finalmente la reforma impositiva de Trump sea tratada en el Congreso americano. Sobre el tema, sobre los contenidos de esta reforma impositiva, realmente muy importante para las ganancias de las empresas y para la actividad económica en Estados Unidos y todo el mundo, compartimos a continuación un reporte de la televisión internacional. Un factor acelerador del crecimiento o un simple fraude que beneficie a los más ricos. La mayor reforma fiscal en 3 décadas, propuesta ayer por el presidente Donald Trump, suscita profundas divergencias sobre su potencial impacto económico y social. Y es que si bien el nuevo esquema revela recortes impuestos para la mayoría de los estadounidenses, genera fuertes críticas por parte del Partido Demócrata de que en el largo plazo favorece solo a la clase empresarial, y además podría sumar miles de millones de dólares al déficit público. ¿Pero en qué consiste la polémica fórmula? Incluye 4 pilares: simplificar el código fiscal, otorgar un aumento salarial a los trabajadores a través de rebajas de impuestos, volver a convertir a Estados Unidos en un imán de empleos y buscar el regreso de capitales que salieron del país. Como medida más llamativa, el proyecto contempla una emblemática reducción de impuestos a las grandes corporaciones, que caería de 35 a 20%. La barrera significó una derrota para Trump, quien inicialmente quería que el impuesto a las sociedades bajase a 15%, tasa que fue considerada irrealista por el Congreso. Con ese considerable ajuste, Estados Unidos queda por debajo de la tasa promedio de tributación de la OCDE y pasa a tener una de las más bajas. En el plano familiar, la propuesta mantiene algunas de las más populares deducciones que ha gozado la clase media durante décadas, en especial los descuentos por el pago de intereses en hipotecas inmobiliarias, una de las columnas que impulsa el mercado de bienes raíces en el país. De esta manera, los primeros $12,000 que gane cada persona de forma individual estarán libres de impuestos, y en el caso de las parejas, los primeros $24,000 de ingresos ganados quedarán exentos de tributación. Sin embargo, y también en pos de la simplificación, la reforma busca disminuir los tramos impositivos de 7 a 3. Bajo el nuevo modelo, los más beneficiados serían los estadounidenses más acaudalados, con una tasa máxima a pagar de 35%, 4,5 puntos menor a lo que pagan hoy en día. A su vez, eleva la tasa más baja del 10 al 12% y pone un techo de 25% en el gravamen que pagan las pequeñas y medianas empresas. Bien, y como usted ve, hay varios elementos, ¿no?, que de alguna manera justifican el continuo avance de los índices de la bolsa estadounidense. Bueno, de aprobarse esta reforma impositiva que propone el presidente Donald Trump, bueno, hay una reducción de la carga impositiva para las empresas, también para los individuos, con lo cual puede mejorar la actividad económica en ese país y con esto, obviamente, bueno, otra vez, ¿no?, mejorar la utilidad y los valores de las empresas que cotizan en bolsa. Ahora, otra cuestión que se deriva de esta propuesta de Trump es el desafío que esto plantea para el resto de las economías del mundo, ¿no es cierto? El capital tiene amplia movilidad y bueno, esto supone que el resto de las economías también van a tener que generar incentivos para que las inversiones justamente se dirijan a cada uno de los países. En particular pensamos en la Argentina, ¿no es cierto?, con bueno, la idea de una reforma impositiva que reduzca el costo argentino y de esta manera aliente a llegar a nuevas inversiones al país. Con esto, bueno, abrimos nuestra visión de lo que está pasando en los mercados internacionales. Enseguida, después de la pausa, hablamos del panorama en la bolsa argentina con la habitual comunicación telefónica con Mar del Plata Bursátil. Esto después de la siguiente pausa. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Hasta hoy, mucha gente se preguntaba... ¿Se puede sacar un crédito hipotecario UVA para una segunda vivienda a 30 años? La respuesta era siempre la misma, no. Pero Banco Hipotecario, el que más sabe de créditos hipotecarios, presenta una respuesta mucho más optimista.
Sí, ahora podés sacar un crédito hipotecario UVA para segunda vivienda. Y acá viene lo mejor. La relación cuota-ingreso es hasta un 30%. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Bien, y como le comentaba en el cierre del bloque previo, ya estamos en comunicación telefónica con Mar del Plata Bursátil para ver cómo está cerrando esta semana previa a las elecciones el mercado bursátil argentino. Para esto ya nos recibe entonces desde Mar del Plata Bursátil Adriana Figliolo. ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenas tardes. Hola Marcelo, buenas tardes. Bueno, contanos cómo está cerrando el mercado, que tuvo alguna toma de ganancia en estos días, pero parece que cierra bien la semana, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hubo 2 días de baja a partir que empezó la semana corta esta el martes y bueno, todo el mundo piensa que empieza la corrección. Pero realmente, bueno, ayer hizo una muy buena recuperación y hoy sigue la suba. O sea, estamos de vuelta arriba de 27.100 el Merval. Así que bueno, nada, parece como que no llega a corregir el mercado por ahora. Y bueno, habrá que ver qué pasa después del domingo. Lo que pasa es que realmente ya es como, tendría que sorprender el resultado como para que haga un cambio tan fuerte. Y bueno, nosotros lo que vemos es eso, que parece cuando los clientes todos piensan que va a corregir y prefieren salir un poco de las acciones que más ganaron, se encuentra a los 2 días con una nueva suba. Así que bueno, nada, como tratando de ver hasta dónde llega siempre antes de la corrección. Seguro. Ahora, Adriana, un dato que demuestra, me parece, el excelente momento que vive la bolsa en la Argentina, esto dentro de un marco internacional muy positivo también, ¿no es cierto? Es que hay nuevas emisiones de acciones, ¿no? Porque en la última etapa, por ejemplo, hubo ampliación de capital en varios bancos, pienso en el Galicia, en el Macro, en el Superville, y ahora en estos días incluso está haciendo su oferta pública inicial la cementera Loma Negra, ¿no es cierto? Es todo un dato, la salida incluso de nuevas empresas a la bolsa. Sí, nosotros realmente, bueno, tenemos todo el tema de la nueva suscripción y bueno, es hasta lo de Loma Negra, es hasta el 30 de octubre. Bueno, es necesario que salgan nuevas empresas a la bolsa porque nosotros, el mercado es muy chico, entonces si vos mirás muchas veces las pantallas de Estados Unidos cuando pasan las empresas que cotizan, es infinita la cantidad de acciones por rubro. Nosotros decimos, bueno, querés invertir en agro, hay 2 acciones, 3, querés invertir en construcción, y bueno, las contás con la mano las empresas que están cotizando. Así que bueno, son bienvenidas. Todo lo que haga aumentar un poco el volumen y el interés. Bueno, nosotros realmente lo de Loma Negra tenemos todo el prospecto de la nueva suscripción y lo que te podemos decir es que tenemos tiempo hasta fin de mes. Y bueno, la oferta es para ampliar su capacidad instalada, así que bueno, siempre son bienvenidas esas inversiones. Seguro, además se da esta emisión de acciones en un momento en que, a ver, las cementeras están pasando una etapa muy positiva, ¿no? El cemento está en niveles casi récord de producción, ¿no es cierto? Por no decir niveles récord, con lo cual evidentemente es un producto que seguramente va a encontrar muy buen mercado. Ahora, yendo a lo que es el mercado de renta fija, Adriana, ¿qué destacarías de la semana? Porque hubo colocación de Levax, los bonos en dólares estuvieron también muy firmes, ¿qué es lo que se está viendo? Sí, las Levax, bueno, fueron esta semana nuevamente el nuevo récord y nosotros o sea, la tasa se mantuvo estable y bueno, nosotros sí tuvimos nuevo récord de comitentes que suscribieron las Levax y lo que notamos como que empezaron un poco a diversificar el plazo, tuvimos vencimientos, gente que colocó a marzo, a junio y siempre amparándose en que pueden salir ante cualquier eventualidad, pueden salir en cualquier momento, o sea, a través del mercado secundario. Y bueno, y después hubo mucho, también siguen trasladándose gente en la medida que del circuito bancario al bursátil por la gran ventaja que tiene el mercado secundario. Es decir, si vos querés hacer una colocación transitoria de 20 días, bueno, podés entrar en las Levax y la vendés a los 20 días cuando precisas los fondos, no tenés que esperar a la licitación. Así que todo eso atrae a la gente y sobre todo la seguridad de que pueden salir en cualquier momento. Y bueno, y después con respecto a los títulos, sí, la paridad, la relación del bono contra el dólar sigue aumentando, lo que nosotros llamamos la paridad.
Y bueno, realmente hay gente que está esperando a ver si corrige un poco, pero nosotros lo que siempre recordamos que ya no va a haber tantos títulos que estén dando el 7% o el 6,5% como ahora corrigió un poco en la medida que mejoró la cotización en dólares de los bonos, ¿no? Seguro. Así que bueno, no, tenemos varios productos, pero siempre la gente se está prefiriendo un poco el tema del que tiene acciones, trata de mantener o de achicar algo y esperando la corrección colocando los pesos en una LEVAC, ¿no? Seguro. Adriana, vos comentabas el tema de los títulos y que han caído los rendimientos de los bonos en dólares porque claramente han subido de precio y esto, digamos, reduce la ganancia que puede esperar el inversor. Pero ¿hacia qué plazo se está mirando en general la gente? Porque, por ejemplo, uno miraba que uno comprando hoy un bono del 2024 tiene una rentabilidad del 4% anual, no más que eso. Pero la gente se está animando a hacer plazos más largos. Sí, tenemos mucha gente, o sea, el bono casi preferido de largo es el DICA o el A37, porque la gente ha comprendido que lo que busca en realidad es renta. El que busca renta y va a mantener el capital ahí, realmente lo que está haciendo es colocando en un bono más largo, que puede ser el DICA, puede ser el PARA, puede ser el A37. También tenemos mucha gente que ha comprado el de los 100 años, ¿no? Así que bueno, pero yo como que me parece como que no se justifica la variación que pueda tener ante una caída con respecto a lo que da entre una 37 y una 2117. Así que bueno, pero sí, la gente está invirtiendo en el bono más largo. Mira qué bien. Es todo un dato, ¿no es cierto?, de lo que es la confianza que ha generado en la última etapa el mercado argentino, ¿no? Pero bueno, muy bien, Adriana, muchas gracias por esta síntesis que nos has hecho. Como vos decías, me parece que todo se resume en una frase. Hay muchos productos interesantes, las LEVACs para los que quieran hacer tasa en pesos, que es interesante. Está el tema de los bonos en dólares de acuerdo al plazo y a la disposición a asumir riesgo del inversor y por supuesto las acciones que aparecen como el producto del año. Te agradecemos mucho esta nueva comunicación, buen fin de semana y hablamos el próximo viernes. Gracias, Marcelo, nos hablamos. Conversamos entonces con Adriana Figliolo, directamente su síntesis, ¿no?, desde Mar del Plata Bursátil, otra semana muy positiva para el mercado. Nosotros vamos a seguir hablando de lo que está pasando en la bolsa argentina e incluso en las bolsas mundiales después de la pausa, porque vamos a estar entrando en comunicación telefónica con Julián Josovich, analista de mercados desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que nos va a dar su visión, ¿no? Es decir, la bolsa argentina ha subido mucho, pero bueno, ¿qué puede pasar desde el próximo lunes? De eso hablamos después de la siguiente pausa. Tu préstamo está cantado. Quiero pintar mi casa. Muy. Vamos a hacer un viaje. Muy. Voy a cambiar mi moto. Muy. Préstamos muy. Préstamos muy. Con la confianza y el prestigio del Grupo Fava. Asociación de Recursos Humanos de la Argentina, ADRA, filial Mar del Plata, invita al 7º Congreso de Recursos Humanos a realizarse el 19 de octubre de 2017 en el Hotel Sheraton de Mar del Plata, el único congreso de recursos humanos hecho por gente de recursos humanos. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Pagando los sueldos a través de Banco Macro, tenés una línea exclusiva para financiar el pago de aguinaldos. Conoce todas las líneas crediticias para el desarrollo de tu pyme en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. SPI Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, último tramo del programa y como le comentaba, ¿no?, en el cierre del bloque previo, estamos ya en comunicación telefónica con Ciudad de Buenos Aires. Allí nos recibe el analista técnico de mercado Julián Josovich. ¿Cómo estás, Julián? Muy buenas tardes, gracias por recibirnos. Hola, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Un saludo desde acá. Bueno, muchas gracias en serio por estos minutos que nos dedicás. Estamos en plena rueda del mercado, así que esto es importante, ¿no es cierto?, que te hayas separado unos minutos de tu tarea. Pero queremos consultarte llegando a este fin de semana con los comicios de por medio y, bueno, claramente con el mercado argentino muy empinado, ¿no es cierto? El Merval ha subido 60% en lo que va del año. Bueno, ¿qué estás viendo en el mercado, no es cierto? ¿Qué estimás que puede pasar en las próximas semanas? Bueno, sin duda que uno en general puede esperar de que haya un incremento de la volatilidad, producto de lo que este tipo de noticias tiende a generar. Sin embargo, la perspectiva que tenemos todavía de mediano plazo sigue siendo favorable para los activos locales, tanto para las acciones como para los bonos. Mucho está en debate sobre el riesgo si el mercado va a aprovechar la noticia como para tomar un cierto respiro, una toma de ganancias, para que luego el mercado retome la tendencia alcista de fondo.
Existen ciertos datos positivos que mantienen todavía el escenario de que puede continuar la tendencia alcista del lado de los fundamentals, si se quiere, que es que, de obtener un buen resultado, podría encaminarse todavía con mayor énfasis las reformas que se pueden llegar a implementar del lado del gobierno, en cuanto a a consolidar el crecimiento y mejorar desde el punto de vista de las leyes que tiene que sacar el gobierno como para poder mejorar la situación económica actual. Entonces, en ese sentido, son todas reformas que al mercado le tiende generalmente a gustar, y eso podría permitir una continuidad en el mediano plazo para los activos locales, sin descartar que en el medio podamos tener probablemente escenarios de ajuste e incremento de la volatilidad. Bien, ahora Julián, justamente este es el punto, ¿no es cierto? Porque mucha gente recuerda lo que fue la apertura de mercado después de la victoria de Macri allá por el cierre del año 2015, donde el mercado ahí hizo un techo y después vino una corrección, que sería algo natural, ¿no es cierto? Es decir, vos lo que estás planteando desde tu análisis es que más allá de que eso pudiera producirse, el mercado de fondo, es decir, pensando de mediano y largo plazo, tiene todavía potencial alcista. Sí, igual, mira, justo que lo mencionaste, digo un poco de lo que analizo respecto de eso. Por un lado, si uno lo mira ya con el diario del lunes, ese ajuste fue una gran oportunidad de compra, que es lo que nosotros esperamos ante una posibilidad, ante un escenario similar. Pero en segunda instancia, para hacer un paralelismo con lo que pasó en ese momento, es cierto que el mercado aprovechó la noticia como para poder iniciar un ajuste, porque es verdad que el Merval venía muy envalentonado previo a las elecciones presidenciales ahí en noviembre de 2015, pero el dato que uno tendría que comparar es qué es lo que estaba pasando en ese mismo momento en el mundo, a nivel internacional. Nosotros recordamos, a fin de 2015, comienzo de 2016, teníamos un mercado americano generando importantes caídas, el petróleo yendo a 26, los emergentes también cayendo, y Argentina se acopló a ese escenario de debilidad, con lo cual uno lo que tendría que pensar es decir, bueno, es cierto que el mercado cayó después de la victoria de Macri, pero también en el mercado internacional estaban ocurriendo cosas que convalidaban el escenario de un ajuste para los activos locales. Con lo cual, como conclusión, digo dos cosas. Por un lado, eso puede ser una oportunidad de compra, así que replica este mismo movimiento, pero por otro lado, creo que el factor importante que nosotros tenemos que ver hoy en día es lo que está pasando afuera, ¿no? Y aparentemente no estamos en un escenario similar de volatilidad como la que sí vimos a fines de 2015. Bien, esto, Julián, a pesar de que el contexto internacional muestra también bolsas muy empinadas, porque se comenta mucho a nivel mercados lo que son los récords históricos sucesivos que marcan los índices de la bolsa estadounidense, por ejemplo, el buen momento del Bovespa en Brasil, los mercados europeos. Es decir, ¿vos creés que eso no puede generar, por lo menos en las mejores estimaciones que se pueden hacer con la información que manejás, alguna caída o retroceso importante? ¿Vos ves un panorama internacional positivo? No, bueno, exactamente. O sea, si uno ve lo que está pasando en Argentina y ve lo que está pasando en Estados Unidos, tenemos un escenario muy parecido, donde el mercado no para de subir desde 2016, genera constantemente nuevos máximos, y cuanto más sube, más miedo le da a los distintos analistas y operadores sobre la posibilidad de un ajuste. Creo que ese es un riesgo permanente en el mercado, constante, que seguramente en algún momento tendría que depurar. Pero bueno, por pronto el mercado se sostiene con un nivel de volatilidad, con el VIX muy en mínimos históricos, y el mercado y las acciones siguen haciendo nuevos máximos de forma sistemática. Yo creo que si va a ajustar todo al mismo momento, y eventualmente puede ser que un ajuste para una toma de ganancia después de la victoria de Macri, o una buena victoria, mejor dicho, podría generar algún tipo de debilidad, pero de todas formas lo sigo interpretando como una oportunidad de compra para un ciclo que todavía no creemos que está agotado. Bien, muy claro, Julián. Realmente te agradecemos mucho, como decía al principio de la charla, estos minutos que nos dedicaste en plena rueda del mercado del viernes. Y aprovechamos para recordar a la gente que te puede seguir tanto por tus análisis técnicos en los informes diarios que distribuís a tus clientes, pero también a través de la radio, ¿no es cierto? Estás en FM Cultura. Contanos un poco los datos de esa presencia tuya en los medios que arrancó hace algún tiempo y que seguimos mucho. Bueno, sí, gracias por dejarme informar eso. Bueno, yo tengo un programa de radio, tenemos junto con Andrés Vilela Weiss, que es portfolio manager de Balance Capital, y docente de la San Andrés, de la ITELA. Los dos somos profesores ahí. Tenemos un programa de radio en Radio Cultura, FM 97.9, en la Sintonía de Buenos Aires, y además escribo diariamente como redactor de mercados financieros en el Cronista. Exacto. Así que
bien, eso es lo que estamos trabajando. Lo que estás haciendo a nivel periodístico. Así que te seguimos mucho por esos lados también, así que bueno, invitamos a la gente a que conozca casi a diario, ¿no? Por ejemplo, en el diario El Cronista, tus opiniones, porque realmente son muy valiosas para ver qué es lo que puede pasar básicamente en los mercados. Gracias, Julián, nuevamente, y te mando un abrazo grande. Muchas gracias, Marcelo, un abrazo para todos. Bien, conversamos entonces con Julián Josovich, así queríamos cerrar esta nueva emisión de Mercados y Empresas con una perspectiva, ¿no? Desde la visión de un analista muy profesional como Julián, de lo que puede pasar en los mercados después de las elecciones de este fin de semana. Ahora, nosotros con tiempo simplemente para cerrar el programa, compartiendo datos que tienen que ver con niveles de tasa de interés. El menú que habitualmente le comentamos tiene, bueno, antes sí, un inversor aquí en el circuito financiero argentino. Y comenzamos con las tasas en dólares, bueno, con las tres alternativas que habitualmente le presentamos. Las letras del Tesoro, ¿no? El instrumento más corto, la última colocación, tuvo justamente como plazo más corto el de 210 días con una tasa del 2,83% anual, y después el Bonar 2024, que por la suba de precios que ha tenido en la última etapa ya tiene un rendimiento por debajo del 4% anual, 3,96 el último registro que levantábamos del mercado, y el bono de descuento, decía Adriana Filiolo, bueno, uno de los preferidos de los inversores, que vence en el año 2033, 6,15% anual. Por último, las tasas de Levax, ¿no? Con el dólar quieto, como lo hemos visto en las últimas semanas, bueno, sin duda el instrumento preferido de los ahorristas. Algo muy similar a un plazo fijo, con menos riesgo incluso, le diría yo, que colocar fondos en el banco, porque estamos hablando de colocación de fondos en el Banco Central de la República Argentina. Le marcamos tres plazos, uno más corto, el de noviembre, 26% anual, lo último negociado en el mercado secundario. Para marzo del 2018, 27,01%. Y por último, el plazo más largo que está cotizando actualmente en bolsa, julio del 2018, 27,10%. Como usted ve, rendimientos aplanados, ¿no? Se dice así en el mercado cuando no hay grandes diferencias entre los plazos cortos y los plazos más largos. Una tasa que está aproximadamente promediando la zona del 27% anual. Con este comentario estamos cerrando. Le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas. Y nos despedimos, como hacemos habitualmente, hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.